Bueno, la semana pasada, mis amados, comencé una serie que se llama De la primavera al invierno. Y hoy, las próximas 2 semanas que quedan por delante, lo que voy a hacer es que voy a repasar la conferencia pasada y entro a la nueva, y así vamos haciéndolo todas las 4 semanas. ¿Por qué razón? Porque hay personas que no vinieron la semana pasada y es necesario hacer un pequeño repaso. No voy a profundizar en el tema de la semana pasada, pero sí voy a mencionarlo. Y así va a ser durante las próximas 4 semanas. Como dijo mi esposa, yo le animé, le vuelvo a animar a que traiga un invitado para la próxima semana, porque son temas que tienen que ver con vida, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir, y Él va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Eclesiastés capítulo 12, en el verso 1, dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 12, en el verso 1, dice la palabra del Señor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Diga conmigo, días malos. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que te alcancen los días malos y lleguen los años en que digas, no soy feliz con lo que estoy viviendo. Eso es lo que el proverbista escribió en Eclesiastés, ya cuando era un anciano en su sabiduría, sobre la importancia de saber aprovechar los años en la vida. Porque él dice claramente, mientras vivamos en esta tierra, vendrán muchos días malos y nos volveremos viejos, y llegarán días donde posiblemente no seamos felices. Mis amados, nuestra vida aquí en la tierra está muy conectada a las 4 estaciones del tiempo que existe sobre el planeta Tierra. Aún así, no todas las personas tienen la oportunidad de vivir las 4 estaciones del año. Algunos, hablando de nuestra vida como estaciones, no la pueden disfrutar porque mueren de manera prematura. Algunos han perdido la vida cuando son niños, cuando son jóvenes, o cuando son adultos, pero sin completar el ciclo completo de las 4 estaciones. Y lo deben hacer los que sí estamos con vida, los que sí hasta el día de hoy estamos disfrutando de las diferentes estaciones en las que estamos. Debemos aprender a vivirlas con inteligencia, aprender a vivirlas con sabiduría, con previsión para el futuro, pensando en el mañana. Y debemos aprender a ser inteligentes, aprender a guardar para los días difíciles y aprender a trabajar de manera inteligente, sabiendo que los días malos llegarán en algún momento y solo los que son precavidos y sean preparados los podrán superar. Muchos abandonan y hasta mueren en los días malos porque no toman precauciones. Vamos a conocer un poquito de las 4 estaciones, del significado de dichas palabras. La palabra primavera es una palabra compuesta de la palabra prima y la palabra vera, que significa en el hebreo original buen tiempo. La palabra verano viene de veranus, que significa campos verdes o tiempo de campos verdes. La palabra otoño viene de otonus, que significa disminución del verdor o pérdida del verdor. La palabra invierno viene del original inviernum, que significa tiempo frío, campo sin verdor. Y cada estación, mi querido hermano, tiene características únicas, características propias que le identifican. Por ejemplo, y todo esto lo hablamos la semana pasada, la primavera es un tiempo de flores, un tiempo de hermosos colores. Es realmente un tiempo para realizar cualquier cosa que tú quieras hacer. Tiempo para viajar, para salir, para disfrutar, para vacacionar. El verano es un tiempo de madurez, es un tiempo de trabajar duro, es un tiempo de cosecha, es un tiempo para hacer cosas de producción, es un tiempo para reservar para el futuro. El otoño es el tiempo en que se secan los árboles, es el tiempo en que se caen las hojas y el tiempo que se nubla y empieza a ponerse gris. Y el invierno, que es el último, es un tiempo de mucha lluvia, es un tiempo de mucho frío y es un tiempo de recogerse en casa o de arroparse y a rejuntarse y estar en la casa. Amados niños, cada estación tiene un tiempo determinado de 90 días en el año. Sin embargo, obviamente hay lugares como nuestra hermosa Venezuela donde solo están presentes 2 estaciones, el verano y el invierno. No conocemos
lo que es la primavera, no conocemos lo que es el otoño. Aún así, podemos vivir en estos países lo que es el verano y el invierno, aunque ya lo tenemos revuelto en estos últimos tiempos y a veces no sabemos qué es lo que estamos viviendo. Yo no sé si usted sabía que ahorita estamos en verano con estos fríos. Estamos en pleno verano, está lloviendo, haciendo frío, pero gloria a Dios por estos tiempos que se han vuelto un poquito locos. Pero ¿sabe que hay otros lugares más hostiles, lugares donde es hostil el tiempo, donde pueden pasar hasta años enteros sin lluvia? Hablando desde el punto de vista natural, mis amados, cuando hay desequilibrio en las estaciones, eso afecta drásticamente la vida en esos lugares. Un invierno, por ejemplo, muy riguroso, donde llueva durante mucho tiempo o haga frío durante mucho tiempo, eso daña la siembra, daña la tierra, porque la semilla no puede crecer. Y un verano que sea muy seco, donde haya falta de lluvia, esto impide que la semilla germine. Entonces, en lugares donde se expande o donde se extiende mucho estos tiempos, hay hambre y hay mucha sequía. Y de la manera, mis amados, en que en la naturaleza del tiempo hay 4 estaciones, la vida del ser humano, la vida del hombre y de la mujer, tiene 4 etapas que vamos a estar estudiando. La primera de ellas, la empecé a trabajar la semana pasada y se llama primavera. Díganle que tiene al lado primavera. La primavera en el ser humano es la etapa establecida o conocida entre los 0 y los 20 años. Los niños acabaron de salir, son los que están en la primavera más primaveral. Pero también tenemos aquí adolescentes y jovencitos que están entre los 9 y los 20 años. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este momento de la Biblia narra a un Jesús en su plena primavera. Se cree que Jesús estaba cerca de los 12 años o por encima de los 12 años. Estaba en su edad primaveral, la del niño, la del adolescente. Y este es el tiempo, mis amados, en que el hombre, el ser humano, debe crecer en estatura, debe crecer en lo moral y debe crecer en lo intelectual. Es el tiempo en que se debe preparar, el niño y el adolescente debe ser preparado para los desafíos de la vida. En ese tiempo el hombre está en crecimiento, la mujer está en crecimiento. En esta etapa es donde el joven o la joven es más viril, es atractivo, es codiciable, es fuerte, son enérgicos. Es la etapa, se podría decir, la más hermosa de la vida, porque es la primavera. Es la etapa número 1. Y en esta etapa, mis hermanos, es muy importante dejar claro que los niños y los adolescentes deben ser enseñados en 2 cosas muy importantes, 2 clases de educación. Hablamos la semana pasada y no voy a profundizar en ellas, que el joven y el niño debe ser instruido, o primero, debe ser enseñado en la educación instructiva. Educación número 1, educación instructiva. Y es que el hombre, o el ser humano, debe ser instruido de manera secular, es decir, debe ir a la escuela, debe ir al liceo, debe ir a la universidad. Y esta clase de educación le va a dar bases fundamentales y le va a dar conocimientos para mejorar, escúchese, su calidad de vida en el futuro, en esta tierra, para que sea una persona preparada, para que sea un profesional preparado, que a través de los conocimientos adquiridos tenga mayores oportunidades de vida en el futuro. Repito, para que en el futuro tenga mayores oportunidades de vida. Y algo que enseñaba la semana pasada de manera muy corta es esto: cuando una persona no aprovecha la primavera para estudiar y para prepararse, entonces en su vida profesional o en el futuro las oportunidades serán más poquitas, menores, y entonces le tocará trabajar un poco más duro que el que estudió para poder obtener beneficios o tener, por ejemplo, recursos económicos de una manera más cómoda. Pero también existe la educación formativa para el niño y el adolescente. El niño y el adolescente, el joven, deben ser preparados para la vida en su primavera y deben recibir buenos valores, buenos principios morales. Debe aprender respeto, disciplina, puntualidad y limpieza en el hogar. Porque este tipo de educación, que es la educación formativa, se aprende en la casa, se aprende en el hogar, se aprende en la familia. Para que un niño crezca, se desarrolle, un adolescente crezca, se desarrolle y vaya preparado a la siguiente etapa de su vida, para que la etapa que vamos a hablar más adelante, que es la del verano, sea una etapa donde sepa aprovechar, necesita tener una buena primavera.
donde sus padres, las personas a su alrededor, los encargados de su educación, no tengan temor en ayudarle a que vaya al liceo, ayudarle a que vaya a la escuela, que vaya a la universidad, a que se prepare, a que estudie, y en su casa a ser enseñado de forma moral, intelectual, para que aprenda cómo es su comportamiento. Hasta asearse se aprende en el hogar. Yo recordaba la semana pasada y mencionábamos que al niño desde que está pequeño hay que enseñarle hasta lavarse los dientes, hay que enseñarle cómo se baña. Y si alguien llega adulto y todavía no se sabe lavar los dientes y todavía no se sabe bañar, es simplemente que no tuvo papá y mamá que le enseñara cómo debía bañarse y cómo debía lavarse los dientes. Todo eso se aprende en el hogar. Pero lamentablemente mucha gente llega a la edad de pasar los 20 años y su primavera la desperdiciaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron padres, no tuvieron madres, no tuvieron familia que aprovecharan el tiempo con ellos y ellos pudieran disfrutar de estos dos tipos de educación. Por eso finalizo el tema de la semana pasada de la importancia de la primavera. Si usted tiene hijos en la edad primaveral, entienda algo, por favor, querida dama, querido caballero. Es su responsabilidad que ese niño tenga una buena primavera para que tenga buenas oportunidades en el futuro. Amén. Pero hoy vamos a hablar del verano, segunda etapa en la vida del hombre, el verano. Diga verano. El verano es la etapa entre los 20 y los 40 años. ¿Cuántos están aquí que tienen entre 20 y 40? Levanten la mano para ver los que tienen entre 20 y 40. Yo creo que hay más, algunas que están disimulando. Si usted ya pasó de 40, no las levante, que usted ya se le acabó el verano. Yo ya pasé los 40 hace poquitico, entonces yo ya estoy en la etapa mía. Dice la Biblia, y vamos a aprender hoy, Proverbios capítulo 24, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente. No en la Reina Valera, en la NTV. ¿Sí? Allá arriba van a ver la NTV porque esos muchachos son pilas y ellos van a colocar la NTV arriba. Dice la palabra del Señor: los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Ahí mismo, bajando hacia el verso 27, en el verso 27 dice: antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Y en el verso 30 en adelante dice lo siguiente, escuche lo que dice en el verso 30: pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. 31. Vi que habían crecido los espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. 32. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. 33. Un rato más de dormir, un poquito más de un breve sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. 34. Entonces la pobreza te asaltará, como un bandido la escasez te atacará, como un ladrón armado. El verano, mi querido hermano, es la etapa donde los frutos son maduros, es la etapa donde se recogen las cosechas, es la etapa de producción. Diga que tiene al lado: en el verano se produce. Es el tiempo cuando el hombre o la mujer de Dios tiene muchas fuerzas. Es la etapa donde se tiene toda la full de energías, es la etapa donde hay vigor para trabajar. Hay gente que durante los 20 y 40 años tienen la capacidad de poder trabajar hasta 12 horas al día y hasta más, sin descansar. Pueden trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado, a veces hasta el domingo, porque es la etapa donde el hombre y la mujer es más fuerte, donde está mejor capacitado con sus energías. El tiempo del verano es el tiempo de la estación donde se define la vida de una persona. Es la etapa de la vida donde te casas, donde formas una familia. Es la etapa de la vida donde adquieres un patrimonio y donde desarrollas y defines tu vida económica. Tienes las fuerzas del búfalo para perseguir metas y alcanzar la estabilidad financiera, familiar y emocional. La etapa del verano del ser humano es la etapa donde somos más fuertes, donde somos más capaces y donde podemos llegar a donde queramos. Ya salimos de la primavera, que fue donde éramos jóvenes, niños, jovencitos,
donde dejamos de ser lindos y hermosos. Ya nadie nos dice qué lindo, qué cachetoncito, qué nariz tan linda. Cuando pasas de los 20 años, ya es el comienzo de empezar a ganarse la vida, es el comienzo de una vida profesional, es el comienzo de una vida de amor, de enamorarse, de casarse, aunque algunos comienzan a los 20 con eso, en vez de entender que es al final de la etapa del verano donde deben encargarse de esas cosas. Al comenzar los 20 debería ser la etapa donde se piensa en el futuro, donde se piensa en producir, donde se piensa en tomar una vida profesional que me permita alcanzar las metas de tener un hogar, de tener una familia, de poder alcanzar los productos que me permitan tener un buen hogar estable y que para cuando mis hijos nazcan yo pueda darles lo que ellos necesitan. El verano es para eso. Usted que está entre los 20 y 40, usted debe entender que el verano es para eso. Y en el verano se hacen 4 cosas. Tome nota y si no recuerde, póngame aquí las redes sociales del pastor para que a nadie se le olvide. Allí en las redes sociales, la prédica de la semana pasada, la prédica de hoy, la pueden volver a ver, la pueden descargar en YouTube, la pueden ver en Facebook y allí la pueden repasar, pueden tomar las notas, compartirlas. En el verano el hombre debe dedicarse a 4 cosas, o el ser humano debe dedicarse a 4 cosas. Primera cosa a la que debemos dedicarnos en el verano. ¿Y qué edad es la del verano? Entre 20 y... ¿Entre cuántos? Dígale al de al lado, entre 20 y 40. Mire a ver si el de al lado tiene cara de cuarentón. Y si tiene cara de cuarentón o de menos de cuarentón, diga, esto es para usted. Claro, obviamente, estamos hablando a personas que aprovecharon su primavera. Porque también la verdad es que mucha gente desperdicia la primavera. De 0 a los 20 años es la etapa donde tenemos que estudiar, capacitarnos, prepararnos. Pero hay muchos que por andar embochinchados, por andar enfiestados, abandonaron el liceo, abandonaron la escuela, abandonaron la universidad, no fueron para ningún lado. Y entonces empezó el verano y el verano se les puso candela pura. Y se les ha vuelto difícil aprender a producir y tener una profesión. ¿Por qué? Porque ya no tienen un título que deberían tener, un papel que dijera que usted es un profesional. Y tal vez alguien me pueda decir, no pastor, yo no pude estudiar, no fue porque fuera vagabundo, sinvergüenza y me estuviera escapando por la ventana para ir a Mochichame. Bueno, tal vez hay algunos aquí, pero también sé que hay algunos que dejaron de estudiar por estarse escapando por las ventanas. No digan amén. No digan amén, no se delaten. Pero yo sé que hay algunos de ustedes que en vez de haber estado estudiando, andaban con noviecitas para allá, con noviecitas para acá, con noviecito para acá, noviecito para allá. Desperdiciaron el tiempo de la primavera, cuando debían haberlo aprovechado. Andaban así convirtiéndose en papá o convirtiéndose a mamá, en una etapa que nadie debe ser papá y mamá. Si usted resultó ser papá y mamá antes de los 20 años, bueno, entienda algo, ese no fue el plan de Dios. Esa fue su decisión. ¿Aló? Porque hoy día estamos en una cultura donde todo es que Dios me dio mis hijos. No, Dios no le da a usted hijos, usted los hace con alguien. Escúcheme aquí, por favor. Debemos de estar espiritualizando la relación sexual. Una relación sexual no ocurre en el espíritu, ocurre en la carne. Entonces deje de estar utilizando un vocabulario errado y están diciendo, es que Dios escogió que yo fuera mamá a los 15, Dios escogió que yo fuera papá a los 18, a los 17. Dios no escogió eso, eso lo escogió usted. Usted fue el que no se quedó quieto, usted fue la que no se quedó quieta, la que andaba alborotada y alborotado y le pasó lo que le pasó. Eso no fue el plan de Dios. Dios no quería que fuera así, pero usted fue desobediente y le salió lo que le salió. Y yo no estoy diciendo que los hijos sean un error. Los hijos son una bendición, siempre son una bendición. Pero la forma en que llegan a la vida es tu decisión y la mía, no es decisión de Dios. Así que dejemos de echarle la culpa a Dios de poder tener las hormonas alborotadas, la testosterona desordenada. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa de nosotros. Y culpa de papá y mamá que no nos estaban vigilando y dando palo para que nos quedáramos quietos. Porque yo me pregunto, si usted se estaba escapando de la casa por la ventana, ¿dónde cayó estaba su mamá y su
que no lo agarró en un par de palazos para que quedara quieto? ¿Dónde estaba que no le metió un tomado de agua fría para que se le calmaran las hormonas y la testosterona? Porque esa es la función de papá y mamá. Pero también la verdad es que cuando los hijos se andaban escapando, también es porque algunos papás y mamás ya no estaban en la casa o no estaban cumpliendo sus funciones como deberían. Las 4 estaciones de la vida tienen un propósito, tienen una forma, tienen características únicas y debemos saber aprovecharlas. Y la primera de ellas es que en el verano es la etapa donde debemos conquistar nuestra libertad financiera. ¿Sabe dónde usted define un futuro de éxito económico? En el verano. En el verano. Eso sí, si usted se preparó en la primavera y tiene un título, se graduó en la universidad, usted va a tener mayores oportunidades de ganarse un mejor salario. Va a tener oportunidades en lugares donde no pueden seleccionar a otros. ¿Cuántos son estudiados? Los estudiados primero y los que no estudiaron después. Ay, pastor, este mundo es cruel. Sí, este mundo es socialista y eso no es bíblico. ¿Oyó? La Biblia no es socialista y en la Biblia no habla nada de repartir las cosas en igual. La Biblia dice que cada quien reciba lo que justamente se merece. Yo sé que eso no provoca decir amén, ¿verdad? Pero usted sabía que la Biblia es antisocialista. Yo no sé dónde hay gente que sacó que la Biblia es socialista y que Jesús era socialista. Jesús era el menos socialista que usted va a encontrar en la Biblia. Porque Jesús le enseñó a sus discípulos: el que no trabaje, que no coma. Pero usted no encuentra a Jesús diciendo: a ver, los que trabajaron, traigan todo para acá y vamos a repartirlo con los flojos y con los... No, a los pobres y necesitados, no a los flojos. Los flojos no merecen comer y el que no trabaja no debe comer. Eso de estarle quitando al que trabaja para darle al que no trabaja, por favor, es un principio satánico, es un principio del diablo, no es un principio de Dios. Y si usted anda lleno de envidia porque el de al lado suyo tiene un mejor carro que el suyo, tal vez es porque al lado suyo es estudioso, se preparó, tuvo mayores oportunidades y por eso pudo comprarse un mejor carro. Y si usted anda bien o no puede tener carro, tal vez es porque le faltó estudio y no supo aprovechar su primavera y tal vez no supo aprovechar su verano. Yo sé que no provoca decir amén, pero si yo soy que siendo su pastor no le digo la verdad en la cara, ¿usted quién no se la va a decir? Porque su papá tal vez se lo saca en la cara, su mamá tal vez se lo saca en la cara y le dice: ¿por qué no estudió cuando le dije? Y usted se pone bravo y manda a callar a su mamá y a su papá. Pero como yo soy su pastor, usted lo tiene que calar, porque si no lo cala es pecado. Se le acabó el tecito, si alguien me puede traer el té, por favor, se le agradece. En la etapa del verano tenemos las fuerzas del búfalo, somos lo más fuerte que podamos ser durante toda nuestra vida. Por eso, esta es la etapa para conquistar la libertad financiera. Gracias a la preparación que se logra en la primavera, se comienza a formar una vida profesional, por lo tanto comienzas a ser productivo para la sociedad y comienzas a tener recursos económicos. Mire, cuando uno sale de los 20 años y ya empiezan los 21, uno lo único que está pensando: ¿cómo hago para producir plata? Y los muchachos están estudiando en la universidad y están mirando cómo se ganan una platica extra. Y el que se está recién graduadito anda buscando un trabajo: ¿cómo me gano la platica? Porque me quiero largar de la casa de papá y mamá porque me tienen humillado. Me sacan en la cara la comida. Me quieren controlar la hora de llegar, me quieren controlar la hora de salir. Y ¿sabe algo? Es si su papá y su mamá son así, gloria a Dios, porque se están forzando bien y lo están haciendo bien. La idea de obstinarle la vida a los hijos es que ellos se vayan de la casa. Miren, un hijo que se queda en la casa es un hijo fracasado. Los hijos se tienen que ir de la casa. Y la edad correcta para irse de la casa es en el verano, porque en el verano es donde se pone a estudiar, donde está ya en plenos estudios, está comenzando a tener su primer trabajo, empieza a ganarse sus primeras 4 lochas y empieza a darse cuenta: ya tengo plata para echar para adelante. Yo me acuerdo el testimonio, yo sé que a mis hijos no me gusta que yo los meta en mis cuentos, pero a mí me encanta. No, pero este es un testimonio bueno para mis muchachos. Yo recuerdo la primera vez que mi hija se ganó su primer sueldo.
su primer salario que se lo ganó. Y ella toda emocionada, muy contenta, dijo: papá, mamá, yo quiero llevarlos a comer. Quiero honrarlos. Ella estaba muy contenta porque toda la vida siempre comiendo costillas del papá. Ella quería demostrarme que ella podía también. Y bueno, gloria a Dios, yo me sentí muy contento porque así debe ser. Todos los hijos, cuando empiezan el verano, deben estar planificando: voy a dejar de ser carga para mi papá, voy a dejar de ser carga para mi mamá, voy a producir para mí mismo y voy a formar una familia, porque primero tengo que producir antes de formar la familia. No formar la familia para poder recostársela a mi papá y a mi mamá. ¿Aló? Porque eso sí es fácil. Van, salen preñados, preñan a la muchacha y se la llevan y se la meten a papá y a mamá para que papá y mamá le críen los muchachos, hagan y les den de comer. Y con el mercado de los viejos, en vez de la cárcel, ahora no uno, ahora son 2, 3. Señor, reprenda al diablo y esa mala cultura. Eso no es de Dios. Y recuerdan que nuestra hija nos llevó así, nos llevó a comer, comimos rico, y ella muy contenta se fue a averiguar cuánto era para pagar. Y cuando llegó chantada, llegó triste. Yo ya pagué. Yo, ¿qué pasó, mamita? ¿Por qué está triste? Todo el sueldo se me fue. Ese día ella se llevó la mejor de las impresiones, descubrió que sostener una familia no es fácil y que uno trabaja mucho en la vida y que fácil se pierde el dinero. Ese día ella aprendió una lección muy importante y yo estoy agradecido porque nuestra hija lo hizo con nosotros, la pasamos ese día muy bonito, pero también fue de Dios porque ella aprendió ese día su lección. Hoy día está casada, tiene su esposo, se están haciendo los duros, no nos quieren hacer abuelos. Voy a orar para que el Señor nos agarre descuidados. Pero yo no soy como Oscar de León. Yo sí quiero ser abuelo. La libertad financiera se logra en el verano. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la vida, y yo recuerdo esta etapa de mi vida, uno es incansable. Tienes 20, 30 años y puedes estar metido en una oficina por 12 horas. Puedes agarrar bloques, cemento, lo que tengas que hacer. Y yo he visto muchachos que se cargan 2, 3 pacas de cemento y caminan, van para el gimnasio para verse más papeados todavía. Tienen full fuerza. Pueden acostarse a las 12 de la noche, a la 1, 2 de la mañana chateando, jugando, y se paran a las 5 de la mañana y con sueño y todo, pero se van a trabajar. Qué fuerzas las que tiene uno cuando está en el verano. Ya cuando uno se le acaba el verano, a las 7 de la noche ya no está durmiendo, son las 7 de la mañana y no te quieres parar. No, peor, a las 2 de la tarde quieres dormir un rato para aguantar un poquito más. Qué lindo es el verano. Y le hablo a todos los que están viviendo su verano ahorita. Escúchenme. Esa fuerza que tú tienes, ese ímpetu que tienes, esas energías que están en tu vida, Dios te las dio. Para que en esta etapa de tu vida te sacrifiques, esfuerces y trabajes duro. Pero necesito que recuerdes algo: esas fuerzas no duran para toda la vida. Y cuando llegas a los 40, a ver, los que están cerca de los 40, los que ya pasaron los 40, empiezan los achachay. Así que, mis queridos, si tienes menos de 40 y tienes más de 20, recuerda, esta es la etapa para trabajar. En esta etapa, escúcheme, no hay chance para dormir hasta tarde. En esta etapa los que se quedan durmiendo hasta tarde, en esta etapa los que no trabajan duro, los que no se esfuerzan, llegan a los 40 y todavía no tienen carro, no tienen casa, no tienen empresa, no tienen negocio y andan pelando. Hay que silencio. ¿Saben por qué muchos llegan a las 40 pelando? Porque los pasaron durmiendo cuando tenían que andar trabajando. Porque se los pasaban embolchados. Hay muchos que piensan que la edad del verano es para andar todos los fines de semana enfiestados. Y lo único que piensan es: ya va a llegar el viernes, y el cuerpo lo sabe. Trabajan como burros de lunes a viernes para ganarse 200 pesos y van y se gastan el viernes en la noche 250. Y el sábado están, no voy a decir lo que dice, pero se meten con Maduro, se meten con Chávez, con puros muertos se meten echándole la culpa a todo el mundo. Y ojo, yo no soy socialista, yo tiro para todos lados.
Pero quiero dejarle claro, la culpa no es de nadie, la culpa es suya. La etapa del verano es para trabajar duro, es para producir, es para que saques adelante un sueño, una empresa. Y lo segundo, la etapa del verano es para constituir una familia. Entre los 20 y 40 años es la etapa para enamorarse, es la etapa para conseguir a la mujer perfecta, al hombre perfecto. Obviamente ya tienes un trabajo, obviamente ya ganas un sueldo, ya puedes pagar un alquiler para llevarte a esa esposa, para que no te la estés llevando allá al cuarto al lado de tu mamá y andes diciendo, vamos para que conozcas mi casa. Hipócrita, que cuente casa suya, esa casa de la ganó fue su papá y su mamá, usted es un arrimado. Cuando usted se compre su casa, diga mi casa, mientras tanto diga, vamos para la casa de mi mamá, vamos para la casa de mi papá. Pero deje de ser hipócrita de estar hablando de la casa suya que a usted no le costó nada. La casa de Maíta. Entre los 20 y 40 años es para eso. Te enamoras, le dices a la muchacha me gustas, pero según la Biblia es la etapa donde escoges con inteligencia y con sabiduría. Hombre, entre los 20 y 40 años tú escoges a la mujer idónea. Es decir, piensas con la cabeza, no con los pantalones. Piensas con la cabeza y escoges la mujer que te va a ayudar, la que te va a ayudar a alcanzar tus sueños, la que te va a acompañar a alcanzar tus proyectos, la que va a estar contigo en ese verano trabajando duro, para que cuando lleguen las nuevas etapas de la vida se puedan comprar las mecedoras y se puedan sentar en la parte de afuera de la casa. ¿Aló? Esa es la etapa para escoger a la mujer idónea. Es la etapa para escoger al hombre idóneo. Oye, pero muchos en esta etapa lo único que andan buscando no es a la mujer idónea, andan buscando es demonias. Y en vez de andar buscando idóneos, andan buscando es demonios. Ay, sí, porque escogen con los ojos. Andan mirando a las muchachas. Ay, esa está buenota, está grandota. Y no usan la cabeza para escoger. Andan mirando a aquel grandote, papiaote, pero no lo están usando con la cabeza y con inteligencia. Un hombre y una mujer en esta etapa de la vida deben entender que tienen que prepararse, porque es la etapa donde todo se forma. Óiganme todos los que están mayores de 20 años. Es la etapa donde se define el futuro. Si escoges a la mujer correcta, si escoges al hombre correcto, con inteligencia, con sabiduría y con dirección de Dios, es una etapa donde vas a ser productivo y vas a lograr tus metas. Y antes de los 40 años vas a poder tener tu empresa, tu negocio, tu casa, tu carro, y vas a tener todo lo que tienes que tener preparado para que cuando llegue y se acabe el verano, entonces tengas una casa donde dormir y tengas un hogar a donde ir a abrigarte. Hablábamos que lo primero es conquistar la libertad financiera. Lo segundo, constituir una familia. Lo tercero, después de conquistar tu libertad financiera, óyeme bien, debes aprender a consolidar lo que has alcanzado. ¿A qué me refiero con esto? En esta misma etapa de la vida es donde todo lo que se gana fácilmente se pierde. ¡Qué silencio! En la etapa de los 20, 40 años hay mucha gente que gana y logra sus metas, pero antes de finalizar la misma etapa todo lo pierde. ¿Sabe por qué? Porque no es suficiente con conquistar metas en la vida. Las metas en la vida hay que consolidarlas, hay que fortalecerlas. No es cuestión solamente de conseguir a la mujer idónea y conseguir al hombre idóneo, no es solamente casarme o tener un hogar. Mi hogar tiene que ser consolidado y fortalecido, sembrado sobre la roca. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que mi hogar va a ser atacado por las tormentas, que por mi hogar van a venir días malos. Y entonces también es una verdad que al finalizar el verano y comenzar el otoño, también es una etapa donde muchos matrimonios se destruyen y donde muchos hogares se acaban.
Es donde muchos hombres o mujeres comienzan su segunda, tercera o cuarta anuncia, porque simplemente pudieron hacer, pero nunca fortalecieron el matrimonio, nunca fortalecieron su empresa, sus negocios. Y así como una empresa o un negocio se puede levantar en 5 y 10 años, también se puede acabar y destruir en apenas 3 o 6 meses. Así que no es solamente ganar algo, tenemos que aprender a consolidarlo y a fortalecerlo. Todo hogar, todo matrimonio, toda empresa, todo negocio, todo proyecto que se logre en la vida, hay que aprender a fortalecerlo en Dios para que no se caiga, porque siempre vendrán días malos, siempre vendrán tormentas, siempre van a venir huracanes que Satanás y este mundo va a enviar para destruir los matrimonios, destruir la familia, destruir los sueños, los proyectos que tú tienes. Entonces, lo tercero que tú debes aprender a hacer en la vida, en tu verano, es que debes aprender a consolidar y fortalecer lo que has alcanzado. Por favor, dile a alguien, aprende a consolidar lo que tienes. Vamos, dile al menos a 2 personas, consolida lo que has logrado. Ahora se lo voy a decir de otra manera. Escúcheme, deje de ser confiado. ¿Escuchó? Deje de ser confiado. Muchos hombres descuidan a sus esposas. Muchas esposas descuidan a sus esposos. Muchos empresarios descuidan las empresas. Muchos soñadores descuidan sus sueños. Y en esta misma etapa, lo que tanto esfuerzo te ha tocado, por descuido, te lo pueden robar. ¿Aló? Entonces, así como eres un buen conquistador, una buena conquistadora, debes aprender a ser un buen administrador de lo que has logrado alcanzar. ¿Aló? ¿Está escuchando? Debemos aprender a administrar los recursos. Debemos aprender a administrar lo poco, lo mucho que tenemos. El tiempo es sagrado. Así como debemos sacar mucho tiempo para trabajar, no podemos descuidar el matrimonio, no podemos descuidar a los hijos, también tenemos que dedicarle tiempos a ellos. A veces en el verano lo único que dedicamos es tiempo para trabajar y descuidamos el matrimonio, y entonces cuando llegan los 40 se acaba el matrimonio. Descuidamos a los hijos y cuando llegamos a los 40 los hijos se nos descarrían, se nos vuelan. ¿Sabe por qué? Porque para lo único que tuvimos tiempo fue para formar una empresa, para alcanzar un sueño. Y entonces el día que alcanzamos un sueño o una empresa, descuidamos todo lo demás. ¿Y de qué vale que tengamos en la vida, aunque es bueno, dinero, recursos, y al final con quién los vamos a disfrutar? ¿Con quién los vamos a alcanzar? Algo pasó aquí en mi computadora, se reinició sola sin querer queriendo. Menos mal que estoy terminando. Yo no sé si fue que pinché un huequito por aquí, Raúl, pero llévese de aquí, ya ves. Debe ser que hizo una actualización toda rara. Dice que lo veo atrás. Sí, ya aprendió. Tanta tecnología, mira, apenas la tocó. Ese hombre está eléctrico. Wow, cuídese, Viviana. No ha pasado, no, sí pasó los 40 ya. No ese moñón es el 40. Viviana, Viviana también pasó 40 ya. Viviana ya pasó 40 también. Mis hermanos, entonces estamos aprendiendo sobre el verano. Permítame volver rápidamente aquí donde llevamos mis notas y continuamos. A los amigos que nos están viendo por las redes sociales, Dios me los bendiga. Su amigo el pastor Fran Vargas desde la ciudad de Taiga, en el estado de Táchira, les saluda. Recuerden visitar los canales de YouTube, recuerden visitar el canal de Facebook también. Por ahí les van a colocar en este momento nuestras redes sociales para que usted las pueda ver, las pueda compartir con nosotros y de esa manera usted pueda seguir en contacto con nosotros aprendiendo más. Esta es la segunda prédica de la serie de la primavera al invierno. En YouTube va a conseguir la de la semana pasada y esta tarde, después de las 6 de la tarde más o menos, debería conseguir la de hoy. Ok, volvemos entonces al tema de hoy.
Lo cuarto que debemos aprender a alcanzar en esta etapa del verano es que, así como debemos conquistar nuestra libertad financiera, es decir, fortalecer nuestro área profesional, también debemos constituir una familia, también debemos consolidar todo lo que hemos alcanzado, pero también tenemos que aprender a expandir lo que tenemos y lo que hemos logrado. Debemos aprender a expandir lo que Dios nos ha dado. Y la palabra expansión aparece en la Biblia, en Isaías 52, del 2 al 3, 54, de 2 al 3. Dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Quiero que me preste atención. Cuando se acaba el verano, se acaba la subida en la vida. Y si se acaba la subida, cuando se acaba el verano empieza la bajada. ¿Aló? Arranca la primavera, entras al verano. Cuando se acaba el verano, se acabó. De ahí para arriba difícilmente vas a seguir subiendo. Después del verano tu cuerpo y tu mente empiezan a bajar. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que después de que se acaban los 40 años, difícilmente volverás a tener las fuerzas que tuviste en el verano. Difícilmente tendrás la salud que tuviste en el verano. Cuando se acaba el verano, empiezan los ayayay, empiezan los dolores de cabeza, los dolores de rodilla, empiezan las alergias, y lo que nunca pensaste en tener, te toca empezar a controlar lo que te comes. A los 40 años me di cuenta que yo tenía que empezar a cortarle a la carne espiritual y a la carne del resto también. Alguien me preguntaba el otro día: pastor, me dicen que usted era bueno comiendo. Y yo, antes de los 40 años me podía sentar y comerme hasta 2 kilos de carne en una sentada. Era dragón. Después de los 40 me tocó darme cuenta que la carne me estaba pegando en el estomaguito, y tengo un estomaguito sensible. Ahora solamente puedo comer carne una vez a la semana, y me toca comprarla de lomito, porque si compro una que es dura, me pega terrible. Puro lomito de la primera, medio asadita, salecita, la disfruto, rica, pero más nada. Después de los 40 ya no puedes comer tanta carne, te toca comer más pescado, te toca comer más pollo. Entonces, ¿por qué? Porque tu cuerpo empieza a cambiar. Por eso le hablo a la gente que está en el verano. No se le olvide esto: todo verano se acaba. Así como toda primavera se acaba, todo verano se acaba. La primavera era para prepararse, el verano es para producir. Yo recuerdo que, por supuesto, ustedes saben que me gusta hablar mucho de mi familia, de mis padres. Papá y mamá están aquí, y obviamente cada padre hace lo mejor para sus hijos, y yo me siento muy satisfecho de haber sido alguien que obedeció a sus padres, que fue bien enseñado y que supo aprovechar en lo mejor que pudo su primavera. Mis padres me impulsaron, me ayudaron, estudié lo mejor que pude, pero como mis padres nunca fueron enseñados, pues ellos no me pudieron llevar más allá. Entonces yo finalicé mi primavera y no finalicé mis estudios universitarios. A mí me tocó ponerme a estudiar, mi esposa le pasó igual, somos muy similares en esto. Nos tocó en el verano, en vez de estar convirtiéndonos en profesionales, en el verano nos tocó ponernos a estudiar. Llegamos a los 30 años, cuando ya deberíamos haber sido profesionales. A los 30 años estábamos estudiando. A los 30 y tantos estábamos recibiendo el primer título universitario. Bueno, mi esposa antes que yo, su primer título lo recibió antes, a los 28, 29, por ahí. Yo empecé a recibir mis primeros títulos a los 30 y, ya debo decir, a los 30, mejor más, 35 años recibí mi primer título. Ya más mayorcito. Y gloria a Dios porque decidí
que a pesar de que desperdicié parte de mi primavera, decidí aprovechar mi verano, pero me tocaba, igual que mi esposa, estudiar y trabajar. Estudiar y trabajar. ¿Y saben qué es difícil en la vida? Estudiar y trabajar. ¿Saben por qué? Porque cuando tú necesitas trabajar, necesitas el máximo tiempo para producir económicamente. Y sacar tiempo en el verano para estudiar es un sacrificio terrible. Miren, nosotros vivimos tiempos muy difíciles con nuestra hija, nuestra bebé, cuando estaba pequeña. Nosotros salíamos de la casa a las 6 de la mañana. Yo volvía primero, yo llegaba a las 7, 8 de la noche, pasaba por la guardería, dejamos a la niña a las 6 de la mañana en la guardería. La buscaba, yo la buscaba a las 8 o 9 de la noche. Mi esposa llegaba a las 10, 10 y media de la noche de la universidad. Nuestra hija sufrió mucho en su infancia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no aprovechamos la primavera como teníamos que aprovecharla y nos tocó sacrificar parte de nuestro verano para estudiar, para tener mayores oportunidades. Y nuestra hija pagó los platos rotos de esos. Con mucho dolor mi esposa me decía, un día estábamos hablando, porque yo le dije a mi esposa lo que mi hija me preguntó. Mi niña de 2, 3 años, 4 años, no recuerdo exactamente, creo que 3 años, me preguntó y me dijo, papá, es que mamá nos abandonó. Hace tiempo que no la veo. ¿Cómo la iba a ver? A las 6 de la mañana íbamos para la guardería, ella dormida. A las 9 de la noche la buscamos y ya estaba dormida. A veces ni siquiera nos veía ninguno de los dos. Eso no lo merece ningún niño. Y ningún niño debería vivir su infancia de esa manera. Pero cuando los padres descuidamos el tiempo de la primavera, a veces nos toca hacer sacrificios. Lo que nunca debes olvidar es que cuando tú haces sacrificios, los mayores sacrificios los pagan tus hijos. Tus hijos son los que más sufren y tus hijos son los que más padecen que tú no aproveches tu tiempo en donde debas aprovecharlo. Pero gloria a Dios, terminamos la universidad. En ese mismo tiempo salimos al ministerio a los 30 años de edad. Nos hemos especializado en los temas profesionales en estas áreas. Y Dios ha permitido que nuestro verano, que ya se acabó hace rato, porque para nosotros se acabó hace rato, nosotros ya estamos en la mitad de nuestro otoño. Pero en estos días analizaba, yo decía, wow, a nosotros nos tocó robarle 10 años al verano y arrastrarnos hacia el otoño. 10 años, ya estoy por cumplir los 50. Y en esta etapa de mi vida todavía estudio. Pero es una etapa donde yo debería estar haciendo otras cosas con mayor libertad. Pero me tocó sacrificar parte de mi verano para aprender. Y ahorita en mi otoño, cuando ya no empezaron los ayayay, sino cuando ya son más regulares, ojo con los que tienen menos de 40. Yo aquí estoy predicando en este momento con un dolor aquí en la ciática que me empezó el viernes, no se me ha quitado. Yo no sabía qué era eso. En el otoño nos descubrí un poco de enfermedades, hombres raros. ¿Qué va a saber uno de ciática cuando uno está joven? ¿Qué va a saber uno de... Tengo un dolorcito aquí, que sé que es la ciática porque siento una corrientica que me va por todo el pie. Y también ayer me dolía la rodilla derecha. Estaba muy mal, el frío que hizo ayer tan terrible me estaba haciendo doler la rodilla. Lo que quiero resaltarte con esto, mi amado, es que el verano, aparte de constituir, de ganar, de hacer todo lo que tú vas a hacer y de consolidar, es la etapa donde tienes que aprovechar de que si te está yendo bien, expandir tus ideas, tus proyectos y expandir todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque es en esta etapa de tu vida donde tienes las fuerzas al máximo nivel. Óyeme, tú que tienes menos de 40, recuerda que estás con las mejores fuerzas de tu vida y aprovechalas. A mí se me acabó mi verano. ¿Y sabe algo? A las 2 de la tarde tengo un sueño terrible después del almuerzo. Debo buscar un lugar donde tener una siesta para descansar. Si paso mucho tiempo de pie, me duele por aquí. Si paso mucho tiempo sentado, me duele por aquí. Ya no puedo hacer lo que debía haber hecho en el verano. Yo no
puedo pasar más de 2 horas sentado en mi escritorio, bueno, en la silla junto a mi escritorio. Yo voy para mi oficina y los días que me toca hacer la contabilidad para mandársela al contador, que lo hago yo, y paso 2 horas haciéndolo, me paro con un dolor terrible de espalda, porque ya mi espalda no puede estar haciendo eso. Lo que quiero decirte es que el verano es para que te sacrifiques. Pero si la primavera se te pasó por errores, sea porque perdiste a tu papá o tu mamá muy joven y no tuviste quien te impulsara en la primavera, o sea porque fuiste un sinvergüenza que no supo aprovechar su primavera, sino que lo pasó hartando y empochichado, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu familia y entiende que el verano todavía te va a tocar trabajar el doble, pero todavía hay la oportunidad de que estudies, que te gradúes y de que logres mayores oportunidades para ti. Yo sé que ya cuando uno cumple los 25, los 30 años, lo que más da flojera es estudiar. ¿Verdad que sí? Da mucha flojera. Pero si quieres oportunidades, vas a tener que sacrificar. Si no, te vas a tener que quedar conforme con lo que tienes. Si no, te vas a tener que conformar. ¿Sabe? Yo mencionaba la semana pasada, eso no se cae, eso está bien. Yo mencionaba la semana pasada un testimonio personal que lo he contado en privado. Y yo le decía a todos ustedes la semana pasada que yo tuve el privilegio de, gracias a Dios, tener a mi papá y a mi mamá conmigo en mi primavera. A mí me sacó de mi casa mi esposa. Para que usted sepa, si usted no lo sabía. Yo pasé mi primavera en mi casa, porque todo joven debe pasar su primavera en su casa, bajo la cobertura de su papá y de su mamá, porque esa es la etapa para estudiar. Y mientras estuve en mi primavera en mi casa, yo recuerdo que mi papá me sacaba, después de terminar la escuela, desde que yo tenía en 4º grado, 9 años de edad, después del almuerzo me decía, vamos, porque hay mucho que hacer. Y gracias a eso pude aprender electricidad, plomería, albañilería, mecánica. Y sabe, con un solo propósito. Yo veía a mi papá y yo lo miraba. Y yo decía, yo no puedo ser como mi papá en esto. Mi papá, para ganarse la plata, es macho como se la gana. Y qué bueno, cuando cumplí los 17 años que me gradué de bachiller, técnico medio en electrónica, y estaba echado en la sala. Yo me acuerdo que yo estaba todo echado ahí en la sala viendo televisión, bachiller, técnico medio, bachiller de la República. Qué titulazo, el primero. Tal vez suene simple, pero yo fui el primero de mi generación, de mi familia, el primer Vargas que terminó un bachillerato. Así que eso era un gran honor. Pero estaba echado ahí viendo televisión. Ya habían pasado 5 meses de graduarme de bachiller. Yo creo que iba a llegar diciembre. Y yo le doy gloria a Dios por mi papá que me acercó y me dijo, ¿y qué va a hacer? Yo, pues aquí, papá, tomarme un tiempito, unas vacaciones, que me lo merezco después de ser bachiller. Y recuerdo que el papá me dijo, bueno, amigo, a ver qué va a hacer. O se va para la universidad o se va para el cuartel. Pero no lo quiero aquí en la casa haciendo nada. Y yo levanté mi cabeza al cielo y dije, ¿de dónde vendrá mi socorro? La chica para el cuartel. Que me den pavo. Y si no me iba para el cuartel y no iba a estudiar, me iba a tocar seguir trabajando con él, porque no me iba a dejar en la casa. Yo dije, no, papá, yo no voy a escribir, me fui por la universidad a escribirme. Y le doy gloria a Dios por eso, 17 años de edad, me inscribí en la universidad. Comencé. Mi carrera obviamente la terminé muchos años después, no la logré terminar en la etapa que tenía que, como les conté. Pero el hecho es de que ese es nuestro trabajo como padres. ¿Me está escuchando, querido papá? No le hagan nido a sus hijos en la casa. Óyeme, querido hombre y querida mujer de Dios, escucha esta palabra de Dios que va para usted. Según la Biblia, según la palabra de Dios, la única persona que debe estar con usted para toda la vida es su esposo y su esposa. Amén.
Los hijos no están diseñados para quedarse a tu lado. Los hijos tienen derecho a tener una vida propia y formar una familia. Por favor, no se lo hagas fácil a tus hijos de quedarse en tu casa. No le acomodes el nido a tus hijos. Hay padres que los hijos tienen 20, 25 años y todavía les pintan el cuarto, les arreglan la camita, le compran sillita, le compran muñequitos. ¿Cuándo, Carrizo, ese muchacho se va a largar de la casa suya si usted la puso tan fácil? ¿Cuándo ese muchacho o esa muchacha va a pensar en tener una familia? Mi hija se casó joven, 22 añitos, ¿no? 21 se casó. Y el otro día le preguntamos a Fran, ¿usted qué va a casar a los 21? ¿Loco? No, como a los 27, 28 y la mamá dijo, no, a los 30. Y no, a los 25 entonces. Y yo, no, tonto con eso, ¿dónde sacó uno plata? No, mejor en la casa que tiene la comida. Por lo menos el muchacho es inteligente. Tiene 17, ya el nido se lo estoy empezando a incomodar. Y mientras estudia bien, porque ese es mi propósito, darle estudio a mi hija. Cada vez que puedo la apoyo en sus estudios también cuando quiere, cursos que trato de apoyarla lo mejor que pueda, porque esa es la función de nosotros los padres. Por favor, querido caballero, querida dama, no se rindan. No importa si tu verano se te está acabando o se te acabó. Recuerda que las fuerzas del búfalo vienen de Dios. El aplauso. Yo quiero hacer algo para terminar en esta linda tarde. Santo, con razón sentí el club de los tigritos. Sí, ya viene la hora del almuerzo. Yo quiero orar en esta mañana, en esta tarde, así como la semana pasada, oré por los niños, oré por los adolescentes. Yo hoy quiero orar por los jóvenes de la primera y de la segunda edad. Es decir, los de 20 a 30 y los de 30 a 40. Amén. Porque algunos dicen que los de 30 a 40 ya no son jóvenes. Claro que son jóvenes, porque aquí están en la segunda juventud. Yo ya estoy en la tercera. Algunos están en la cuarta y hay otros hasta en la quinta. Pero viejos nunca. ¡Viejo nunca! Yo quiero pedirle, yo quiero invitar